Bienvenido a RPP, señor Castro. Buenos días. Buenos días. En primer lugar, agradecer a RPP, Ampliación de Noticias y a su persona, Joana, Jorge, y atento a cualquier consulta y pregunta que crean conveniente. Muchísimas gracias. Bueno, el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso de la República ya el proyecto de ley de presupuesto para el 2023. En todo caso, ¿qué nos muestran las cifras con relación a inversión pública, por ejemplo? En primer lugar, se estila que cada año se incremente el presupuesto. En este caso, como bien lo has mencionado, Jorge, se ha incrementado en un 9% con relación al presupuesto inicial de apertura del 2022. Aparte de ello, con los indicadores macroeconómicos que no nos ayudan mucho, por decir, el crecimiento proyectado al 2026 del PBI, estamos para este año 3.3, el próximo año 3.5, pero sin embargo estamos terminando en el 2026 con 3.2. Y el propio ministro de Economía ¿no? ha reconocido que esa tasa de crecimiento no nos ayuda, menos en incorporar esos 300.000 puestos de trabajo que se requiere cada año, tanto para hombres y mujeres que están en edad de trabajar. Y más aún, de acuerdo a la estructura productiva que tiene el país, nuestro techo era por lo menos de mantener un crecimiento del 5%. Pero aparte de ello, de los ejes que ha mencionado el ministro Curneo en cuanto a poder dar mejores condiciones del gasto privado, el tema de impulsar la inversión pública y también un poco dar un clima de confianza, ¿no?, para poder cumplir con esos retos, es complicado. En primer lugar, en cuanto al gasto privado, ahí creo que se está confundiendo. Para empezar, las horas por impuestos, si bien cierto, existe una participación privada y es un buen mecanismo que se debe de impulsar, ¿no?, y masificar en las 3 instancias de gobierno, es inversión pública, porque después esa empresa privada recupera, ¿no?, a través de un mecanismo de devolución, como en vez de pagar impuestos, hace esas obras, ¿no?, o esos proyectos. Decano, ¿y qué sectores, digamos, recibirían mayor presupuesto y qué sectores serían los más afectados ya en el 2023? Le pido que se acerque un poco al micrófono para escucharlo Perfecto. mejor. En caso de cómo está estructurado, está educación, salud, ¿no? También está el tema del sector transporte, ¿no? Tenemos el sector agropecuario, pero más allá digamos, de las cifras asignadas, en buena hora que se asigne en educación y salud, porque existe una gran brecha a nivel nacional. Sí, claro, claro. El COVID nos desnudó en esos 2 sectores. Exactamente. Y estamos en América Latina en un nivel sumamente bajo del promedio. Y eso es un problema grave, porque si no mejoramos la educación pública, no estamos preparando al recurso humano para retos de país. Tenemos una baja productividad, que eso afecta a la competitividad del país. Y es más, ha anunciado también 2 planes nuevos, porque el actual es un listado de proyectos en cuanto al Plan Nacional de Infraestructura, que incluye 52 proyectos, y el famoso Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? En buena hora que se dé, pero que estos planes tengan un enfoque con retos de desarrollo, con objetivos bien claros, y en qué plazo lo vamos a alcanzar. Es lo que todos esperamos, Así ¿no? es. Se vienen las elecciones locales y regionales. ¿Qué va a pasar con las municipalidades, por ejemplo, en cuanto a presupuesto? ¿Qué está destinando el Ejecutivo para ellas? Ahí tengo una preocupación, Jorge, y en buena hora esta pregunta. En cuanto al incremento en relación al 2022, si bien cierto, el gobierno nacional sigue concentrando más del 65%, ¿no?, digamos, de la estructura presupuestaria. Después sigue el gobierno regional con 19.9 y 14.3 más o menos está los gobiernos locales. Pero el incremento más fuerte con relación al 2022 recae en los gobiernos locales, que está por encima del 38%. En cuanto a la variación del gobierno nacional, si bien se concentran más parte del presupuesto, pero ha sido 2.6 más o menos. Entonces, si se inician nuevas administraciones, sabemos que el primer año no existe tanta eficiencia en el gasto, porque entran nuevos equipos. Muchos están aprendiendo, sí, la Así es, verdad. tú lo has dicho, Jorge, y como no existe
un Estado meritocrático. Entonces, ese es el gran problema que se presenta en los gobiernos regionales y locales. Sí, sí. Y más aún, siempre existe la promesa por parte del Ministerio de Economía y Finanzas que se le va a asistir, sobre todo en el tema de inversiones, a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En la práctica no existe esa existencia. Porque no solamente es la asistencia a los órganos que componen el InvierTPE. Hay que hacer, y si me permiten medio minuto, Sí. el SNIP comienza en el año 2000, ¿correcto? La creación del SNIP. Ujú. Estuvo vigente 16 años, porque el 2016 se crea a finales de año, ¿no? El InvierTPE, que es lo que conocemos con esa denominación, pero en realidad tiene un nombre mucho más largo, es que a partir de la implementación que se inicia en el 2002, existen debilidades en el sistema. Uno, que no está vinculado a un proceso de planeamiento, menos con enfoque territorial para cerrar brechas en distintos servicios públicos y más aún con infraestructura para la competitividad. Tenemos grandes potencialidades territoriales, pero no las aprovechamos. En segundo lugar, sabemos que existen otros sistemas administrativos que van con la inversión pública, como el sistema de contrataciones, sobre todo en la fase de ejecución. Nos preguntamos, ¿tenemos un sistema de contrataciones especializado en proyectos? No lo tenemos. No lo tenemos, claro. De acuerdo a los informes de Contraloría, ¿qué nos dicen los informes de Contraloría? Que cada año aumenta más el volumen, ¿no?, de inversión, ¿no?, en cuanto a montos de inversión en soles desperdiciados, en obras no concluidas, paralizadas, y que incluso recomiendan en algunos casos reconstruir o hacer un nuevo proyecto. El año pasado fue de 22.000 millones, el último informe que han emitido la Contraloría es de 29 millones, pero no damos la solución en las reformas que necesita el propio Estado. Decano, muy breve, siempre se habla de estabilidad, se menciona constantemente. ¿Este presupuesto asignado para el próximo año le podría dar al país y por lo tanto también a los ciudadanos la estabilidad que tanto se busca, tanto se anuncia o no? En primer lugar, es que se cumpla, ¿no?, a través de una estrategia de reactivación económica. Lo ha anunciado, pero ese plan de reactivación económica lo están diciendo desde el inicio del actual gobierno y no lo sabemos cuál es ese plan. Hay muchos sectores que se Así continúan quejando, ¿no? Así Se sienten es. abandonados. Y es más, Jorge, este plan de reactivación, cuando se habla de un plan de reactivación, ¿no?, fundamental es la alianza estratégica con el sector privado. Si no se tiene claro, no vamos a avanzar. En segundo lugar, un mejor Estado, mucho más eficiente y que sirva mejor al ciudadano. Nos preguntamos, en los últimos 25 años, ¿este Estado ha sido eficiente? Más allá de la asignación presupuestaria que se le asigna al gobierno nacional, al gobierno regional, al gobierno local, más allá de las cifras mostradas en la presentación por el ministro de Economía y Finanzas ante el Congreso, no existe esa capacidad de gestión. Creo que un reto hubiera sido que anuncie el ministro de Economía y Finanzas qué medidas va a conllevar para el 2023 de aumentar, ¿no?, la calidad del gasto, porque nadie lo mide. En el país nadie mide la calidad del gasto, solamente nos preocupamos la eficacia, es decir, la ejecución presupuestaria, y es más, el primer ministro del actual gabinete anunció en junio, en uno de los consejos descentralizados en Ancash, en junio, que si no ejecutaban el 70% del presupuesto a agosto, deberían de poner a su disposición los ministros sus cargos. Su cargo, Sí. claro. Hay que un Muy poco bien. Y se hacerle tendría que esa ir todos, reflexión, creo. ¿no? Una pregunta final, señor Castro, por favor. Considerando la situación de incertidumbre que vive nuestro país, ¿qué expectativas puede tener la población con relación a su economía, ¿no?, para los próximos meses? ¿Cómo ven desde el Colegio de Economistas esta situación? Lo dijimos desde el año pasado, que estábamos en un escenario global de inflación, ¿no?, de cierta parálisis económica o de bajos proyecciones de crecimiento económico a nivel mundial. Ahí están las cifras presentadas, tanto en países más desarrollados y nuestra proyección de crecimiento, ¿no?, que esté alrededor del 3%, que no nos ayuda mucho. En ese contexto, ha debido de plasmarse una agenda mínima país en 4 puntos, entre el Congreso y el Ejecutivo. Reactivación económica que conlleva una mayor generación de empleo, pero empleo formal. Nuestra estructura productiva y del mercado de empleabilidad sobrepasa las tasas del 70-80% y en algunos departamentos lo mencionó
¿no? En el tema de Cajamarca, más del 90% de La informalidad. informalidad, claro, es el gran problema que tiene la ¿Y economía qué de nuestro significa? país. Que existe gran número de peruanos que no van a tener un mínimo de bienestar, Claro. no van a tener un régimen previsional y estamos acumulando generaciones, ¿no? Sobre todo pensando en esas nuevas generaciones de hombres y mujeres, de tener posibilidades Claro. de éxito y de realización en nuestros territorios. Complejo el panorama. Muchas gracias, decano Carlos Castro, decano del Colegio de Economistas, Gracias. por estar con nosotros en Ampliación